Aleluya. Vamos a darle... María, ¿me escucha? Sí, amén. Perfecto. Amén, amén. Amén. Escucho. Amén. Entonces, hermano, para que ya entramos en la palabra, así que le escuchamos. Amén. Sí, Señor, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar de nuevo en tu presencia, Señor. Como dice el Salmo 133, que dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Señor. Porque allí tú envías, Señor, bendición y vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que estamos recibiendo en esta tarde, Señor. Te amamos, Jesús, te adoramos y te damos gracias por tu provisión, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos diriges en esta palabra, Señor, que tú me has permitido compartir, Señor. Pido, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo, que dice la palabra, que rompe todo yugo de esclavitud, Señor. Padre, que tu palabra en esta tarde rompa el yugo, Señor. Úngeme, Señor, con tu poder. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo he estado todos estos días como leyendo la palabra así desde el principio. Y yo le compartía que a unos hermanos en una iglesia que yo siento como cuando me ponen el aparato de la presión que hace como algo, como una conexión con uno. Y así yo siento con la palabra cuando Dios me habla a través de ella. Entonces he estado leyendo esta palabra del principio, a Génesis, a Éxodo. Y leyendo a Éxodo, voy a hacer un comentario primero así, después voy a leer algunos versos, porque creo que la hermana Ana también tiene palabra. Entonces, estaba mirando el libro de Éxodo cuando el Señor comenzó a hablar a Moisés, que lo vemos como un tipo de Cristo, ¿verdad que sí? Como un libertador. Y le habló a Moisés para ir a rescatar a su pueblo. Y nosotros vemos, ¿verdad que sí? El pueblo de Israel, lo vemos a nosotros injertado en ese pueblo, como dice la palabra en el libro de los Romanos. Y eso le trae a uno tanto conocimiento de cuando uno conoce al Señor. Vemos como ese pueblo estaba en Egipto, dice que estaba en esclavitud. Es la palabra que la tarea más pesada la hacía el pueblo de Israel en la esclavitud. Y dice la palabra que ese pueblo duró 430 años esclavo en Egipto. Y yo le estaba diciendo, Señor, pero nosotros duramos menos. Lo que tú nos llamaste, ¿verdad? Es verdad que hace tantos años, pero 430 años esclavos en un lugar que no era su lugar, sino que estaban ellos ahí sujetos, ¿verdad que sí? A esclavitud. Cuando llamó Dios a Moisés, le dijo que lo iba a usar para que fuera a sacar a su pueblo de Egipto. Nosotros conocemos la palabra. Lo primero, como Moisés le dice, es que él es corto para hablar de un varón, pero Moisés, cuando el Señor le dijo que hiciera esto, Moisés le dice, pero ¿y cómo yo voy a ir a hablar a ese pueblo? ¿Cómo? Dice la palabra que el Señor le dijo, tú vas a ir y le va a decir, el gran yo soy me ha enviado. Y a través de las existencias, ¿verdad? De la insistencia del Señor, dice que Moisés fue. Y el Señor le habló a Moisés como qué iba a pasar. Me he recordado tanto de esto, me ha traído el Señor tanto esto con
con la plaga que nosotros, verdad que sí, estamos conscientes de lo que estamos mirando. Pero a Egipto no mandó el Señor una sola plaga. Dice que envió 10 plagas. Yo recuerdo que yo conocí los piojos por la plaga de Egipto, porque no lo había visto. Cuando se hicieron presentes, ¿verdad? Tenía yo las niñas pequeñas y ahí entonces yo conocí los piojos en verdad. Y dice que fueron plagas y plagas y plagas. Dice que Faraón se hacía resistente, pero que lo hacía resistente a eso era Dios. El Señor le decía a Moisés, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Nosotros conocimos todo eso, toda esa historia la conocemos, ¿verdad? Yo recuerdo que yo la aplicaba mucho a los niños de la escuela bíblica, esas historias de Moisés y todo eso. Y plaga vienen y plaga van. Y el corazón de Faraón más endurecido. Y ya, ¿verdad? Cuando fue la voluntad del Señor, que su pueblo, que Faraón dejó que el pueblo saliera, pero con mucha resistencia y mucha cosa. Dice que el Señor sacó ese pueblo de Israel, lo sacó por ejército. Y yo sentí así de parte del Señor que también la iglesia militante aquí en la tierra es un ejército. Y hermanos, somos ejército del Señor. Y nosotros sabemos cuáles son las almas que Dios ha puesto sobre nosotros. Esa alma, yo digo a veces, ese dolor, ese deseo de que la gente conozcan a Jesús, de que la gente sea libre, es una carga puesta en ti y en mí, ¿verdad que sí? Por el Espíritu Santo de Dios, con dolor de que crean, de que vengan, de que entiendan. Uno quisiera como entrarse dentro de ellos. Y eso mismo siente Dios. Eso mismo sentía Moisés, pero Faraón cada vez más se endurecía. Pero ya cuando la voluntad de Dios fue, veo yo ese pueblo como es sacado de Egipto, soltándolo, ¿verdad que sí? De la esclavitud, liberándolo. Y cuando viene ese pueblo y ahí vemos esa parte cuando el mar rojo se dividió y dice que estaba que la dos, así cuando se dividió el mar eran como si fueran ¿cómo vamos a decir? Como divisiones, paredes que ellos veían. Y por ahí caminó el pueblo de Dios. Por ahí caminó el pueblo de Israel. Señor, bendice tu pueblo. Caminó el pueblo de Israel y dice que vino Faraón con todo su ejército. Imagínense un rey con todas las cosas del mundo. Nosotros vemos como Dios se glorificó. Hizo esa cosa tan grande y sacó a su pueblo. Una cosa linda también que el Señor hizo fue que Moisés le dijo, recojan todas las prendas, todo el oro. Tanta gracia, tanta bondad para con nosotros, su pueblo. Y salió su pueblo de la esclavitud con milagro, con prodigio, con cosas grandes. Vemos esas hermanas como danzaban, dice la palabra, con pandero, dándole la gloria y la honra al Señor. Dice que María y Aarón, su hermano, eran danzando, cantando al Señor por la liberación del pueblo de Israel. Entonces, hermano, nosotros, la palabra dice que el Antiguo Testamento es una sombra, es un tipo de lo que venía. Nosotros somos también la realidad de Dios, ¿verdad que sí? Nosotros somos ya lo cumplido por Dios, que dice que habló de tanta forma y de tanta manera al hombre y el hombre no entendía. Pero qué precioso es saber nosotros que la salvación se extendió hasta nosotros, la liberación. Hemos sido libertados, ¿verdad? Y al igual que ese pueblo, no veíamos, ¿verdad que sí? Un pueblo agradecido. Veíamos un pueblo lleno de quejas.
yo te lo decía a ti, Moisés, que aquí nos sacaste. ¿Dónde están las carnes que teníamos en Egipto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde están estas cosas que nos sentamos a comer y a beber? ¿Dónde está esto? Y Moisés, y ahí, ¿verdad? Como a veces nos sentimos nosotros así presionados, y pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza, que nos ayude. ¿Y a qué nos sacaste de Egipto, donde nosotros nos sentíamos tan bien? Y el Señor siendo bueno en medio de todo esto. Yo quiero leer algo ahí en eso, porque si nos ponemos a decir la historia entera, esto es largo, pero que se quede, verdad que sí, en el corazón nuestro, que somos un ejército. Tenemos alma poderosa. Dice la palabra, para la destrucción de toda fortaleza que se levante. Hermano, y esto que está pasando, Dios lo ha permitido. Dios tiene conocimiento de esto. Vamos a esperar el propósito por el cual el Señor sabe. El Señor sabe cuál es el propósito. No estemos ansiosos. Dice que sean conocidas nuestras peticiones con acción de gracia en el Espíritu. Decirle en este tiempo, Señor, que tu voluntad, el propósito por el cual esto ha venido, Señor, nosotros los aceptamos. Aunque hermanos, aunque tengamos que llorar, pero la voluntad de Dios es hecha. Mire ese pueblo libertado, ese pueblo de Israel, como venía siendo libertado con tantos milagros, con tantos prodigios y quejándose de las cosas más pequeñas. Que en medio de este mover que hay, que es de Dios, que nosotros aprendamos. Diga conmigo, yo voy a decir que Irene aprenda. Diga su nombre. Señor, que Irene aprenda lo que tú nos estás enseñando a través de eso. Hermano, y nosotros vemos cómo venía Dios conduciendo a ese pueblo que no le faltaba nada. Dice que de día era una columna de fuego y de noche una columna de humo. Tanta veracidad, tanto poder de Dios, tanto cuidado de Dios y un pueblo agradecido sin ninguna gratitud. Hermano, y a veces nosotros vemos también la manifestación de nosotros como hijos de Dios libre. ¿Verdad que sí? Cuando que vienen cosas. Entonces un tiempo que Dios nos ha permitido ver para nosotros reflexionar. Como ha venido toda la palabra que trajo Julio, la que trajo Rogelio, la que trae Mister, toda la palabra la que trajo Dios. Todas son palabras poderosas de Dios en este tiempo. Que nosotros nos dejemos alimentar y que nosotros no pongamos obstáculos a la palabra. Que dejemos que la palabra de Dios corra en nosotros y sea glorificada. Bendecido sea el Señor. Entonces quiero leer aquí en Éxodo, en el libro de Éxodo 15:22. Mientras ellos vienen en ese caminar, en esas quejas, en tanto rechazo a la cosa buena que Dios estaba haciendo, la liberación de ese pueblo. Y ellos con esa queja, con esa ingratitud, sin ninguna gratitud en su corazón. Dice que comenzaron aquí en el 15:22. Dice el agua amarga de Mara. Dice, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Dice abajo, dice esto es amargura.
las aguas eran amargas. Dice entonces, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Hermano, la murmuración es pecado. Tenemos que callar. Hace muchos años que yo recibí una palabra de Dios de un salmo que dice que los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón sean gratos delante de mí, oh Jehová. Nosotros podemos, con la ayuda del Señor, agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Ellos comenzaron a murmurar. Imagínense en el espíritu que ellos venían de queja, de murmuración y de todas esas cosas. Dios, naturaleza es esa, hacer el bien. Dice, llegaron entonces el 24. Estoy oyendo un ruido. En el 24. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, hermana, le escuchamos. Fue que había un micrófono abierto, pero ya está cerrado. Bien. Okay. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? El Señor le dio de todo, le dio comida, dice que enviaba del cielo codornices, que envió del cielo, dice que era algo como alguna cosa blanca, como unas escarchas del cielo para ellos ser alimentados. Todas esas cosas, todo el cuidado, Dios lo tiene, mi hermano, para nosotros. Y nosotros siempre con una queja, que permite el Señor que toda queja de nosotros se vaya. Que cuando volvamos a reunirnos de nuevo así corporalmente, podamos ver más a Dios. Dice, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Nosotros sabemos cuál es ese árbol, tipo de Cristo. Nosotros vemos esa palabra que habla, que separado de Él nada podemos hacer, que Él es la vid, que nosotros los pámpanos. Dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Dice, allí les dio estatutos, ordenanza, y allí los probó. Qué precioso, mi hermano, digan amén. Gracias, Señor, amén. Cuando nosotros, hay un coro que dice, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el error. Cuando Él vino, ¿verdad que sí? A cada una de las vidas de nosotros, como en la fiesta que Jesús participó, que dice que el último y gran día de la fiesta, Jesús se paró y dijo, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que en esta tarde le damos gracias al Señor por esos ríos que vinieron a mí cuando yo le di lugar a Dios en mi vida. Cuando tú le diste lugar a Dios en tu vida, vinieron esos ríos en tu interior, esas aguas dulces, que nos llevan a nosotros a la vida eterna, que nos han dado paz, que podemos dormir, que podemos tener una familia ordenada, que podemos ir a una iglesia, hablar de Dios, cuántas cosas bellas a través de esa agua dulce, a través de ese árbol. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dice y dijo, si oyereis atentamente la voz de tu Dios,
e hiciere lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios, te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Mi hermano, en esas aguas es que estamos como pueblo de Dios, en esas aguas dulces, en esas ordenanzas, que no es algo como lo que a nosotros nos enseñaron nuestro antepasado, que teníamos que hacer, que teníamos que ir, que teníamos que guardar, sino que Él mismo es nuestro Dios. Él es quien nos dirige, Él es quien nos enseña en la libertad de su Espíritu Santo. Pero seamos, verdad que sí, inteligentes y seamos atentos, como Él le pidió al pueblo, para guardar las ordenanzas del Señor y dejar que esos ríos de agua dulce, los ríos de su Espíritu Santo, nos limpien y haga en cada uno de nosotros una obra preciosa como la que Él quiere hacer, mi hermano. Así que en esta tarde, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Dice en el Evangelio de Juan que tu palabra es el pan vivo que descendió del cielo. Que nosotros nos alimentemos todos los días de tu palabra. Señor, que a través de tu palabra crezcamos. Ayúdanos, Señor, a apartar ese tiempo, a intimidar en este tiempo contigo. No podemos estar ociosos en este tiempo. Tenemos que ir a la fuente de agua viva. Tenemos que ir a la palabra y comer de la palabra. Y vamos a ver cómo estamos, aunque estamos trancados, no estamos presos en el Señor, estamos libres. Podemos cantar alabanza, leer su palabra, ver los programas de la televisión. El Señor es bueno. Así es, mis hermanos, que el Señor lo bendiga mucho.